Buenas tardes, les vamos a presentar los factores de la macro y la microlocalización y los métodos de localización de la planta. Primeramente, la macrolocalización de un proyecto de empresa consiste en decidir la región más ventajosa donde se puede ubicar alguna empresa o algún negocio. Y bueno, ¿para qué sirve? La macrolocalización tiene como finalidad poder encontrar la ubicación que sea más favorable para el proyecto que se tiene en mente, determinando los indicadores socioeconómicos y de igual forma las características físicas que sean más relevantes de esa localización, de tal manera que pueda cubrir los requerimientos o las exigencias que ayudan a disminuir los costos de la inversión del negocio. Algunos factores que se tienen que tomar en cuenta vienen siendo los geográficos. Estos son los relativos a las circunstancias naturales que tienen en las diferentes regiones del país, como los vienen siendo las condiciones climáticas, los niveles de desechos ambientales o incluso también la contaminación y de igual forma algunas actividades para el cuidado del medio ambiente. Estos factores geográficos incluyen las características y también la disponibilidad de algunas vías de comunicación, como lo vienen siendo carreteras, rutas aéreas, autopistas, y de igual forma se tiene que verificar la condición en que estas vías se encuentran. Asimismo, también se toma en cuenta la disponibilidad de los terrenos en cuanto a que tengan la superficie adecuada por sus características topográficas y cuyos costos sean razonables. Otro de los factores vienen siendo los sociales. Estos están relacionados con la adecuación del proyecto a la comunidad y al ambiente. Estos factores son pocas veces atendidos, pero no son menos importantes. Específicamente se refieren a las tendencias de desarrollo de la región a nivel general de servicios sociales y condiciones de la vida que tiene la colectividad, como por ejemplo podrían ser los hospitales, las escuelas, centros culturales o recreativos y de igual forma lugares para capacitación de empleados. Aquí se toma en cuenta también la actitud que la comunidad tiene ante el establecimiento o el negocio que se vaya a realizar. Y bueno, aquí también cuenta las fuerzas sociales y comunitarias que tengan en cierto negocio o ámbito. Ay, creo que ya. Para complementar la otra parte que dijo mi compañera Indira en sociales, marca un punto que dice en tendencias de desarrollo de la región. Esto se refiere a al giro que tiene el país, es decir, lo que más se consume. No es lo mismo, he escuchado, perdón, que en Estados Unidos venden algunos tipos de artículos y debido a cómo es el desarrollo en nuestro país, pues no llegan, esa tecnología no llega aquí a México. Otro punto es la actitud de la comunidad. Esto quiere decir que es cómo se va a adaptar la empresa al país o a la región donde va a ser ubicada. Porque, bueno, un ejemplo es que yo trabajaba con una ingeniera. Este, pues ella hizo un contrato con una empresa para colocar una antena. Entonces, la gente de esa comunidad o de esa colonia no la aceptó pues con una actitud buena, sino que pues empezaron los rumores que una antena pues a largo plazo producía cáncer o diferentes este, enfermedades. Entonces trajo muchos problemas a la empresa y pues a la familia con la que ellos habían hecho el trato. En temas económicos, dice costo, insumo y suministros. Entonces deben en temas económicos, en cuanto a la macrolocalización, deben de checar si no les va a salir muy caro los insumos y los suministros para lo que se va a vender. En infraestructura, igual en las infraestructuras que van a utilizar, deben de ver, por ejemplo, si vienen a construir su infraestructura aquí en México, pues de antemano deben de saber que México es una zona sísmica, entonces deben de adaptar sus infraestructuras a, a, que México es una zona sísmica. Deben de estar adaptadas para que no vaya a haber un derrumbe o ciertos inconvenientes que llegaran a tener.
proximidad de las materias primas y de los mercados consumidores y disponibilidad de los diferentes medios de transporte y comunicación. Deben de checar, aquí la empresa debe de checar los medios de transporte que son adaptados para el país y las comunicaciones que tienen. Por ejemplo, no es lo mismo una empresa, por ejemplo, Nissan, que viene a colocar su planta aquí en México, pues sabemos que México es sus medios de transporte son pues en la carretera, más sin embargo si va y pues por ejemplo pone una planta en Venecia, pues sabemos que Venecia pues sus calles son canales, entonces deben de checar mucho esos aspectos. En institucionales dice que son relacionadas con las estrategias, planes o programas de desarrollo, normativas, reglamentos y regulaciones específicas sobre la descentralización industrial. Y de ahí se desenglosan unos puntos, que son considerar leyes y políticas regionales. Por ejemplo, para una empresa no es lo mismo venir a poner su infraestructura aquí en México y en Estados Unidos, porque sabemos que pues Estados Unidos en cuanto a sus leyes y políticas pues son muy exigentes en tanto a la calidad de sus productos, infraestructura de los servicios públicos, impacto del proyecto en el medio ambiente. Esa es una parte muy importante hoy en día, checar el medio ambiente, porque pues tenemos muchos problemas que a largo plazo pues desgraciadamente pueden ir agravando. Entonces esa empresa debe de checar el impacto que va a tener en el medio ambiente y si pues es posible pues generar una propuesta o una estrategia para que pues dicha empresa pueda reducir un poco la contaminación. Sigue la aprobación de las instituciones correspondientes para la licencia. Deben de checar, por ejemplo, México, las licencias que le pide para que esa empresa venga a colocarse aquí. Después viene lo que son tangibles e intangibles y dice, después de determinar la estructura de la macrolocalización, cuáles dependen de la ubicación y el tipo de uso correspondiente. Se analizan los siguientes factores clave de localización: la estructura de la población, edad, ingresos y estructura del lugar, empleo y desarrollo económico. Estos pues tres puntos son importantes porque depende de, por ejemplo, la edad y los ingresos que tiene el país o el lugar donde se van a colocar. Debe de ver que si pues una población que tiene pues muchos menores de edad o muchas personas que están en el área laboral o que ya son jubilados, entonces eso ayuda para que puedan lograr su macrolocalización. Y otro punto que dice grado de diversificación de la estructura económica del lugar e instituciones públicas. Después nos habla de tangibles e intangibles, que dice además de los factores de localización tangibles, cuyos resultados a menudo se pueden objetivizar, los intangibles también son importantes. Por ejemplo, la imagen que tengas de las personas sobre la ubicación también debe de examinarse en este análisis. Y sí, es muy importante la imagen que tengas de las personas. Por ejemplo, pues los mexicanos no somos iguales a los japoneses, porque pues ellos, los japoneses, son muy disciplinados y pues nosotros desgraciadamente pues no lo somos. Entonces esos son aspectos que debe de checar la empresa para que su macrolocalización sea exitosa. Servicio en torno al terreno. Pues tener unas instalaciones y unas vías de comunicación contiguas convenientes o pertinentes pueden sanar, pueden remediar la discrepancia de precios entre las operaciones posibles. Esto también nos puede ayudar a ahorrar respecto a la construcción y a la operación. Es conveniente también comprobar, verificar la existencia de proyectos de infraestructura cerca de nuestro terreno a elegir, tales como lo son los servicios médicos, educación, seguridad pública. Estos pueden llegar a favorecer a nuestro proyecto. Es fundamental de igual manera verificar lo que respecta a la energía eléctrica, disponibilidad de agua, servicio de teléfono, gas y servicios similares a estos. En nuestra selección de alternativa óptima es poco frecuente pues encontrar un terreno que cumpla con las especificaciones que nosotros buscamos, que cumpla con estas necesidades que deseamos cumplir. Para decidir respecto a la localización es necesario hacer un comparativo entre las posibles opciones ventajosas. También otra forma de evaluación consiste en comparar sus inversiones y los costos de operación posibles que se tendrían. Los aspectos que se deben tomar en cuenta
son principalmente, creo que es buscar competidores que se encuentren dentro de la misma área demográfica, identificarlos y ver qué es lo que hicieron bien para llegar al éxito o qué es lo que los llevó al fracaso, e identificar también cuáles fueron esos aspectos que los llevaron a ello. Bueno, ahora vamos con la microlocalización. ¿Para qué sirve? La microlocalización es un estudio que se hace con el propósito de elegir o seleccionar el lugar donde se va a elaborar el proyecto. Este se va a elegir en el punto preciso partiendo de la macrozona, y es ahí donde se ubicará definitivamente el negocio, la empresa o el proyecto, como queramos llamarle. Esto debe ser dentro de la región y en esta será la distribución de las instalaciones en el terreno que ya se eligió. Bueno, dentro de la microlocalización deben tomarse varios aspectos importantes, como lo son la localización urbana, suburbana, rural, para el transporte que va a tomar el personal, la disponibilidad de servicio, condicionar vías urbanas y carreteras, la recolección de basura, los impuestos que hay que pagar, los residuos, las restricciones locales y entre otras, el tamaño del sitio, características topográficas, así como condiciones del suelo en el sitio, entre otras muchas cuestiones. A continuación vamos a ver algunos de los factores que básicamente son las ventajas que buscan las empresas para poder elegir la ubicación en la que se van a situar. El primer factor nos habla de determinación del terreno de la empresa. Nos dice que en todo caso la superficie aprovechable debe cobijar el área de terreno requerido para el proyecto en sí y futuras expansiones. Sobre todo si un proyecto es demasiado grande o costoso, va a ser mucho más conveniente disponer de áreas para poder expandirse que cambiar la planta del lugar. De los métodos de localización de planta, escogimos un método de factores ponderados. Es el método más general, ya que permite admitir en el análisis toda clase de consideraciones, desde las de carácter cualitativo como las de carácter cuantitativo. Las de carácter cualitativo tenemos lo que son los factores intangibles, como es la calidad de educación o la destreza laboral. En los de carácter cuantitativo tenemos los factores tangibles. Estos pueden ser los costes a corto y a largo plazo. Aquí tenemos un ejemplo. En la columna amarilla podemos ver lo que son los factores. Estos van a ir variando dependiendo del caso. Aquí como ejemplo tenemos lo que son la proximidad de proveedores, costos laborales, impuestos, transportes, costos de instalación. Y en la siguiente columna tenemos que tener lo que es la ponderación, es decir, la importancia de cada uno de los factores. Por aquí tenemos que la proximidad de proveedores es más importante porque tenemos 0.3, que es igual al 30%. Es más importante que transportes, por ejemplo, que tenemos 0.15, que es igual al 15%. Bien, en la siguiente columna vamos a tener lo que son la evaluación y la evaluación ponderada. Esto va a aplicar para ambas opciones que tengamos como localización de nuestra planta. Eso se va a basar en una escala del 1 al 5, donde 1 es el más deficiente y 5 es el que tiene mejores características o el que cumple con todo. En este caso tenemos 4 para lo de proximidad de proveedores en Jojutla. Y así continuamos con los demás evaluando. Ya que tengamos esto que es la evaluación, continuamos con el método que sería primero multiplicar el 0.3 de la ponderación por la evaluación. Y esto lo vamos a arrastrar a los demás para pasar esta misma multiplicación. Después vamos a sumar. Y eso vamos a hacer también con la otra opción, que en este caso es Zacatepec. Vamos a multiplicar la ponderación por la evaluación. Y de igual manera, arrastramos y sumamos. Aquí tenemos 3 para Jojutla y 2.7 para Zacatepec. Esto quiere decir
que la localización es la que tiene la cifra mayor, en este caso Jutla. Bueno, eso sería todo de nuestra parte. Muchas gracias.